Son las 6 de la mañana con 42 minutos y me da gusto que está aquí en el estudio Diego Díaz. Él es investigador del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, porque publicaron como cada año su índice de información presupuestal estatal y arroja datos interesantes. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Rodrigo, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí. ¿En qué consiste este indicador? ¿Qué es lo que mide? Mira, este índice que nosotros en el IMCO elaboramos desde hace una década de forma anual, evalúa la calidad de la información de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos de las 32 entidades federativas. Básicamente lo que evaluamos es que las entidades federativas nos digan cuánto, cómo y en qué piensan gastar los recursos públicos de que disponen. Este año, para el ejercicio fiscal 2017, en conjunto los 32 estados van a gastar más de 1.879.000 millones de pesos. Lo que buscamos es básicamente que nos digan cómo se van a distribuir estos recursos, cuánto va a comunicación social, cuánto va a deuda pública, a inversión, a subsidios, y cuánto van a ejercer los distintos poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos. Es básicamente conocer y que nos digan a la ciudadanía en qué van a gastar los recursos que obtienen a través de nuestros impuestos. Ahora, este indicador no mide la ejecución del mismo, es decir, que se haga con transparencia, etcétera. Vamos a pensar que dicen, pues voy a gastar 15 millones de pesos en comunicación social de tal secretaría. Y ya no sabemos si se gastaron más o menos, ¿no? Pero Así sí es. mide cómo presupuestan, digamos. Exactamente, lo que medimos es un primer momento, que es que nos digan en qué piensan gastar. Esto no necesariamente significa que vayan a gastar esos recursos. Eso es algo que se ve más en las cuentas públicas. Sin embargo, para tener una línea base, para tener algo contra lo cual podamos comparar el ejercicio del gasto, pues necesariamente debemos de contar con esta información que, pues desafortunadamente en algunos estados no se cumple, ¿no? Es el caso de la Ciudad de México, que por ejemplo tiene 200.000 millones de pesos para ejercer en 2017, este año, y sin embargo pues, está reprobada. Es una de las dos entidades que tiene calificaciones reprobatorias, junto con Michoacán. ¿Y en qué consiste el que reprueben? Es decir, ¿qué es lo que dejaron de informar? Porque uno pensaría que si tienes un presupuesto de 200.000 millones de pesos, pues además de que está fiscalizado, es decir, teóricamente pues, todo el mundo tendría que saber a dónde va qué, ¿no? Y hay órganos legislativos, etcétera. ¿Qué es lo que no informan o cómo es que reprueban en esta parte? Claro, este índice lo que evalúa son 116 criterios o elementos mínimos que todo presupuesto o ley de ingresos deben de incorporar. Bueno, vale la pena resaltar que de estos 116 criterios, 64, es decir, el 55%, poco más de la mitad, tienen una justificación legal. Es decir, existe una obligación jurídica de darles cumplimiento, ya sea en la Constitución, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera, entre otras leyes. Mientras que los 52 criterios restantes, 45%, tienen una justificación de buenas prácticas, es decir, se generan a partir de lo que han hecho otros estados de forma proactiva. Si un estado comienza a desglosar información adicional en algún rubro de gasto, nosotros lo que hacemos en el IMCO es lo incorporamos con de tal forma que incentivemos a las demás entidades federativas a incorporar estos elementos. Y en ese sentido, pues lo que vemos es que la Ciudad de México tiene un cumplimiento de 57%, es decir, de estos 116 criterios solamente da cumplimiento a menos del 60% y deja de reportar conceptos como comunicación social. No sabemos cuánto presupuesto para comunicación social. Exactamente. Por lo tanto, no sabemos cuánto gasta o sí lo podemos saber. Lo podríamos saber a partir de las cuentas públicas y esta es Claro. información que obtenemos un año después de que lo ejercieron. En ese sentido, llega demasiado tarde esa información y no se puede controlar ni se puede fiscalizar debidamente si no conocemos en un primer momento cuánto están presupuestando. Lo mismo para el tema de deuda pública, no podemos conocer condiciones de contratación de la deuda, tasas de interés, plazos, garantías, etcétera. No podemos conocer tampoco información de subsidios, cuánto da o cuánto presupuesta para ayudas sociales el gobierno de la Ciudad de México, el pago de viáticos para los funcionarios, entre muchos otros conceptos que están dejando de reportar y que es importante resaltar que es información valiosa para la ciudadanía. Sí, porque si no, no lo puedes fiscalizar, ¿no? Es decir, si al final, en un año después, me entero que se gastó X número en comunicación social o en transporte de los funcionarios,
pues ya, bueno, en el caso coyuntural que nos ocupa, pues ya será muy tarde, ¿no? Porque el jefe de gobierno estará en otra posición, ya no necesariamente en una situación, pues quizás vinculante si hay alguna falla en la ley, pero por lo menos, pues como ciudadano sí me gustaría saber cuánto se gasta, ¿no? En momentos críticos, ahorita lo platicábamos de los 38,000 millones de pesos del impacto del sismo, pues a lo mejor te gustaría saber cuánto se va a gastar en comunicación social, ¿no? Y si es Exactamente. proporcional, etcétera. Así es un instrumento que sí sirve para guiar las decisiones de gobierno, pero también sirve a la ciudadanía para conocer esta información y para incidir en la información presupuestal y en los montos sobre todo. Claro, en el caso de Michoacán, ¿cuántos cumplen de estos criterios? ¿Qué porcentaje? Es la peor entidad, ocupa la posición 32 y tiene un cumplimiento de 51%, es decir, es solamente menos de 80 criterios, bueno, menos de 50 criterios es a los que da cumplimiento. Reporta más de 60,000 millones de pesos en solamente 12 páginas. Es Wow. ridículo la falta de información y sobre todo que este es un índice que llevamos trabajando 10 años. Sí, o sea que tienen diagnóstico, ¿no? Es decir, Exactamente. si fuera la primera vez dices, ay, pues no sabía, ¿no? Sí, 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 y hemos observado que la gran mayoría de los estados tienen cumplimientos bastante altos y han sabido responder a esta herramienta que busca generar un clima de sana competencia entre las entidades. Ahora, ¿cuáles son me contaba, 6 entidades que sacan 100? Es decir, Así lo hacen es, muy bien. 6 entidades dan cumplimiento a los 116 criterios, son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco y Puebla. Estas dos últimas entidades por cuarto año consecutivo obtienen el primer lugar. Coahuila obtiene el tercer lugar consecutivo, perdón, el primer lugar por tercera ocasión consecutiva, mientras que este año por primera vez Baja California, Chihuahua y Colima obtienen el primer lugar. Qué interesante. Ahora, esto no quiere decir, y eso hay que resaltarlo, que manejan bien sus finanzas públicas, sí, simplemente que presupuestan bien, ¿no? Porque si no, ya los veo diciendo, ven cómo el Estado está muy bien, y no necesariamente, ¿no? Así es, desafortunadamente hay gobiernos que malinterpretan, digo, a pesar que trabajan con nosotros en ocasiones, colaboración totalmente pro bono, así se ha manejado siempre, pues a pesar de que trabajan con nosotros, que conocen la metodología, muchas veces manejan esta idea en medios de que IMCO valida el manejo de sus finanzas públicas y no es así. Nosotros validamos la transparencia presupuestal que en diciembre de cada año nos digan, pensamos gastar en esto y lo desglosan y lo detallan de manera clara y coherente. Esto no significa que se cumpla al pie de la letra. Pueden decir que van a gastar tanto en comunicación social y al final del ejercicio terminen gastando 10 veces más. ¿No? IMCO no O hacen unos valida fideicomisos raros exactamente, ¿no? no valida el manejo de sus finanzas públicas, simplemente se valida la calidad de la información de sus presupuestos, que es un primer paso y una condición necesaria, aunque no suficiente, para reducir los márgenes de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos por parte de las entidades federativas. Claro. Diego, por último, preguntarte, en el primer ejercicio que hicieron hace 10 años, ¿cuántos estados estaban reprobados? 24 entidades federativas estaban Ah, reprobadas. La mejor, que fue Durango, tuvo un cumplimiento de wow. 76% y el promedio general fue de apenas el 53%. No, bueno, pues es un dato para el optimismo, digo, un llamado de atención obviamente a la Ciudad de México, que además tiene el presupuesto más grande, 200,000 millones de pesos, ya lo decías, Michoacán, ¿no? Pero bueno, pues por otro lado, en 10 años sí que ha habido progreso, ¿no? Así es, ya el cumplimiento promedio este año es de 83%. La mitad de las entidades tienen cumplimientos de más del 85%, es decir, ya es un cumplimiento bastante bueno. Y bueno, una de las propuestas de INCO básicamente es, en el marco de estos 10 años y de este aniversario, de esta década de hacer el índice, lo que se busca es institucionalizar el cumplimiento de estos índices. Como te comentaba, muchas son buenas prácticas. La idea es que estas buenas prácticas se transformen en ley Que sean para que vinculantes, independientemente de que haya cambios de gobierno, no haya retrocesos. por supuesto. Y esa es una de las principales propuestas que queremos incidir. Pues indispensable. Diego Díaz, enhorabuena por estos 10 años, porque estoy seguro que sin este indicador, pues probablemente no veríamos esta mejora significativa que hemos visto en una década y al mismo tiempo, pues esperemos que ya no haya reprobados el próximo año porque pues no es, digamos, viable en un país como en el que vivimos hoy
en que esto ocurra, ¿no? Y luego ya, y ustedes lo hacen también de manera muy constante, dar seguimiento a la ejecución del gasto, ¿no? Porque pues tener un estado como Veracruz, que a lo mejor sale aprobado, pero ya vemos el desastre que generó el exgobernador Javier Duarte. Así es, justamente en unos meses estaremos presentando un análisis ya del ejercicio del gasto, y ahí sí vamos a poder analizar cómo están manejando las finanzas públicas los gobiernos estatales. Pues por aquí nos vemos porque nos interesa mucho a todos los mexicanos saber estos datos. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias.